Hola Águilas, estamos en nuestra semana número 4 del día jueves de nuestro estudio en el Evangelio de Marcos. Nuestra lectura el día de hoy será en Marcos capítulo 11, los versos del 1 hasta el 14. Nuestro devocional estará en Marcos capítulo 11, los versos 9 y 10. Y si tienes listas tus citas, entonces comenzamos. Y dice: cuando se acercaban a Jerusalén, por Befage y Betania, cerca del monte de los olivos, envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea enfrente de vosotros, y tan pronto como entréis en ella, encontraréis a un pollino atado en el cual nadie se ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dice: ¿por qué hacéis esto? ¿Por qué hacéis eso? Decid: el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá acá. Ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta, y fueron en la calle y lo desataron. Y algunos de los que estaban ahí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos le respondieron tal como Jesús les había dicho, y le dijeron, y les dieron permiso. Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos, y Jesús se sentó sobre él. Y muchos tendieron sus mantos en el camino, y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Los que iban delante y los que le seguían gritaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró en Jerusalén, llegó al templo, y después de mirar todo a su alrededor, salió por Betania con los 12, siendo ya avanzada la hora. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Y Jesús, hablando a la higuera, le dijo: nunca jamás coma nadie en fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. Amén. Palabras claves daban voces. En el nombre del Señor, el reino, Hosana, bendito el que viene. En los versos del 1 al 11 podemos ver que estaban a días de la crucifixión de Jesús. Y nos dice que estaban en Betania, cerca del monte de los olivos, y como en una considerable distancia de Jerusalén, pero no lejos, cerca. También nos habla que fueron por un pollino y que este pollino lo trajeron para que fuera la entrada de Jesús. Nosotros podemos observar que esta semana era muy especial para el pueblo de Israel, porque ellos estaban celebrando varias fiestas en esa semana. Iba a haber muchas personas que vendrían de fuera para llevar a cabo estas celebraciones. Y una de las cosas que también podemos observar es que Israel tenía muchos años esperando al Mesías. La Biblia dice que cuando el Mesías llegara, dirían esto: grita de alegría, hija de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde, viene montado en un pollino, cría de asno. Como sabemos, en la Biblia se había profetizado muchos años antes de que Jesús estuviera en la tierra, de que vendría el Mesías. Y la entrada de Jesús
de nuestro Redentor, de nuestro Rey, no fue la tradicional entrada de cualquiera de los líderes de esa época. Recordemos al faraón con todo su ejército alrededor y que era muy llamativo cada vez que salía. Recordemos a cualquiera de los que representaban al gobierno de Roma, muy parecido a los de Egipto. Pero ahorita estamos relatando la entrada de Jesús. El Rey de todos fue más humilde que todos, como lo dice la Escritura. Es increíble cuando vemos cómo Dios tocó cada detalle en el corazón de las personas, no solo de las que estaban escribiendo esto, sino de las personas que estarían presentes en ese momento. Vemos que las cosas por las que el mundo se preocupaba, Jesús no lo hacía. Él no estaba interesado en verse como el mundo, o comportarse como el mundo, o atesorar las cosas que el mundo atesoraba. Jesús, el Mesías, profetizado muchos años antes de su venida, y que su reino sería eterno. También podemos observar su entrada triunfal, como lo aclamaban diciendo, Hosana. Hosana en hebreo significa salve o sálvanos ahora. También esta palabra era usada cuando el pueblo judío celebraba la fiesta del Pesaj y otro tipo de celebraciones que se hacían, como la fiesta del tabernáculo. Recordemos que el pueblo de Israel celebraba el Pesaj, que significa pasar por alto, o encima, o preservar, o mostrar misericordia. El Pesaj es la representación más significativa de lo que hizo Jesús en la cruz. Derramó su sangre, y en aquella ocasión, la sangre derramada en el dintel de las casas del pueblo de Israel era el símbolo de que serían rescatados, de que Dios iba a cumplir su promesa y que no iban, así como todo aquel que confesare que Jesús es su Señor, trayéndolos al arrepentimiento y a la reconciliación con Dios Padre. Así también trajo un camino para los israelitas, para que pudieran reconciliarse y pudieran entablar una comunicación con Dios. Ahí, en ese lugar donde estaban en ese momento, o en todo lo que les vendría después. El estudio de hoy nos hace reflexionar en el hecho de cómo las personas o cómo los peregrinos son exhortados en ese momento a dar voces de Hosana. Dios, sálvanos ahora. También fueron exhortados a proclamar que bendito sea el reino de nuestro padre David, que edificará casa a su nombre, y que Él establecerá el trono de su reino para siempre. Todo esto es muy significativo. Habíamos estado observando que Jesús era un hombre justo, que se convertiría en nuestro Salvador, que era humilde y misericordioso, y que establecería su reino para la eternidad, ese reino sin fin. También somos exhortadas como los peregrinos a proclamar su reino que viene, que solo a través de Jesucristo encontraremos la reconciliación y la salvación. Ahora sí, vayamos a nuestro devocional de ADG. Hoy leemos de la entrada triunfal de Jesús. Él entró montado en un burrito para mostrar la humildad de su reino. El fin de esto era que el pueblo le reconociera como su Mesías
y lo adorara como su Rey y Señor. En ese día muchas personas aclamaron a Jesús como su Rey. Él se presentó como un Rey de paz, pero aún así hubo gente que lo rechazó. En la actualidad, nosotros tenemos que reconocer a Jesús como Señor. Si somos sus hijos, debemos reflejar su señorío en nuestra vida diaria, viviendo una vida de fe que se exprese con mucha confianza, con nuestra confianza, seguridad y dependencia de Dios. Tal vez te ha pasado que has dicho que estás adorando a Dios, pero realmente no es así, porque no tenemos la actitud correcta. La verdadera adoración proviene de un corazón que está totalmente sometido al señorío de Jesús y de una vida consagrada al servicio fiel a Dios. Pidamos a Dios que nos ayude a vivir de la manera que a Él le agrada, adorando su bendito nombre. Oremos. Amado Padre eterno, gracias por tu palabra hoy. Gracias porque nos enseñas que un día tú diste tu vida en la cruz por nosotros. Gracias porque te despojaste de todo para venir en nuestro rescate. Ayúdanos para que nosotros podamos mostrarte ese sacrificio que hiciste por nosotros y que nos rescató. Ayúdanos a mostrar que valió la pena, que seamos dignos hijos tuyos y que seamos dignos y diligentes a la hora de servirte. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén, amén. Gracias, águilas. Dios los bendiga, se portan bien. Nos vemos mañana. No olviden su audio, su video o su escrito del estudio del día de hoy. Nos vemos mañana. Bye.